las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a discutir sobre las implicaciones jurídicas, pero sobre todo políticas, del juicio de desafuero al gobernador de Tamaulipas. Después, con Eduardo Guerrero, voy a platicar de la situación de seguridad en varios estados de la República que tendrán elecciones el próximo mes de junio. Y para terminar, con Mauricio Mechulán, vamos a analizar la situación del Medio Oriente a raíz del primer bombardeo que ordena el presidente Joe Biden de Estados Unidos a Siria. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados informó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el inicio del proceso de desafuero que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El Congreso de Tamaulipas expresó su total respaldo al gobernador y han asegurado los legisladores locales que el desafuero no pasará. Para debatir las implicaciones jurídicas, pero sobre todo las políticas, saludo a nuestros colaboradores de la mesa de los jueves, comenzando por Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Blanca, Luis. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Blanca, Sabino? Buenas noches a todos. Bueno, como decía en la introducción, esto tiene implicaciones jurídicas, también políticas. Yo quisiera empezar por las políticas, porque al final, Blanca, cualquier juicio de desafuero, cualquier juicio que pase por un órgano legislativo, es un juicio político. No es un juicio jurídico en el más estricto concepto, sino es un tema político. Blanca. Efectivamente, Leo, coincido contigo y además habría que agregarle el tema de los tiempos, ¿no? La temporalidad claro. Es, digamos que hay múltiples acusaciones y señalamientos, sobre todo al gobernador García Cabeza de Vaca, de vinculación de muy larga data, digamos, con el crimen organizado y otro conjunto de delitos. ¿Por qué ahora? Bueno, ¿por qué ahora? Pues porque estamos en año electoral, ¿no? Me parece que es una señal clara más bien se puede leer desde una intencionalidad electoral, político-electoral clara, y también me parece que manda el mensaje que el presidente y su partido pues, están dispuestos a echar toda la carne al asador para las elecciones intermedias, en donde se juega muchas cosas, pero muy especialmente la posibilidad de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Leído desde ahí, digamos, desde esta intencionalidad electoral, creo que hay al menos 4 elementos que valdría la pena resaltar. Uno primero, que me parece que es una especie de leitmotiv, como una música de fondo en general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y muy particularmente en este año electoral, que al electorado no se le olvide, digamos, todo el asunto de la corrupción y casi diría yo como la pestilencia, ¿no? de la vieja clase política, de la cual García Cabeza de Vaca es un representante conspicuo. Por otro lado, pues es un golpe directamente a Acción Nacional, al Partido Acción Nacional, en el contexto, insisto, de elecciones donde no solamente se renueva la Cámara de Diputados, sino 2.000 cargos de elección popular y 15 gobernaturas. En tercer lugar, un muy duro golpe a la Alianza Federalista, que era uno de los pocos núcleos de resistencia de la clase política más o menos organizados, y en donde el desmarcaje frente a la posibilidad de apoyo de esa Alianza Federalista a García Cabeza de Vaca por parte de los otros 2 impulsores, junto con el propio Cabeza de Vaca de esta Alianza Federalista, que fueron Corral, el gobernador de Chihuahua, y Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues también un golpe fuerte a la Alianza Federalista. Y finalmente una advertencia, me parece muy clara a cualquier gobernador que quisiera meterse a operar en los comicios de este año. Como
fíjate, Pedro, esto que le estoy haciendo a Juan. Y para mayor abundamiento en este último mensaje posible, el mismo día en el que se refiere el caso de García Luna, de García Cabeza de Vaca, en fin, perdón el lapsus, algo dice, y sí, ese claro. mismo día el presidente se reúne con los gobernadores y les dice que pues quiere que hagan un acuerdo para no meterse en las elecciones, o sea, para respetar la ley de no meterse en las elecciones. Entonces sería, digamos, mis primeros comentarios. Pues mira, yo creo que muy completo, Luis, del panorama que nos pone Blanca sobre la mesa. Esto es político y esto, pues yo creo que es ganar, ganar por donde se vea para el gobierno, aunque el tema jurídico, y ahorita hablaremos del tema jurídico, no esté tan bien armado, pero políticamente tiene muchas ganancias para el gobierno, Luis. Bueno, el desafuero se llama juicio político, por una razón. En el fondo es un juicio político. Lo vimos Claro. ahora en Estados Unidos en 2 ocasiones con el presidente Trump. En las 2 quedó exonerado por el Senado. En México ha habido muy pocos juicios políticos en la historia. El presidente López Obrador sufrió uno. Y es interesante que ahora, estando él del otro lado de la barrera, parece que esté promoviendo uno, a pesar de la supuesta autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque el presidente lo dijo hoy en la mañana, yo no estoy enterado de este caso, pero bueno, el caso fue presentado en la mañanera con un propósito claramente político. Como bien decía Blanca, el presidente probablemente estima que su principal adversario en las elecciones es el PAN. En 2018, la persecución que hizo la PGR a Ricardo Anaya le resultó exitosa al presidente de la República, no al de ese tiempo, sino al de hoy, en el sentido de que la mayoría que obtuvo el presidente en las urnas en parte está relacionada con el hecho de que se pudiera pintar al PAN como un partido corrupto, porque un poco el PAN juega con esta marca de que son menos corruptos que los del PRI y otros. Entonces, tiene en ese sentido una connotación política importante. Ahora, yo creo que hay que pensar más bien en el largo plazo. En el largo plazo, el problema de la concentración del poder y del uso de poderes metaconstitucionales del presidente de la República, pues es algo contra lo que se ha luchado los que estamos a favor de la democracia durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo. Entonces, es un tema importante y creo que hay que tomar en cuenta el impacto que tenga en el largo plazo el hecho de que no haya una independencia por parte del fiscal y que se esté dispuesto a utilizar las instituciones del Estado para influir en las elecciones. Con un rasero muy distinto, porque el presidente piensa que la elección en Tamaulipas le va a ayudar, el caso en Tamaulipas le va a ayudar con todo el país, pero no piensa que la elección en Guerrero, de una persona que por lo menos es tan o más sospechosa que el gobernador de Tamaulipas, no le afecte el voto en el resto del país. Es un poco curioso esta especie de dicotomía de yo soy el que puedo decidir quién tiene o no, quién no tiene la razón o quién está en lo correcto, ¿no? Entonces, ese tipo de poderes metaconstitucionales nos hicieron muchísimo daño durante 70, 80 años y creo que es muy peligroso regresar a ellos. No, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, pero me queda claro y en este doble rasero que tú hablas entre Guerrero y Tamaulipas, Sabino, a mí me queda claro y cada vez lo estoy viendo más con mayor claridad que van por todo y van a hacer lo que sea. Si en Guerrero hay que poner a Salgado Macedonio, van a poner a Salgado Macedonio. Si en Tamaulipas para echarle a perder la fiesta al PAN hay que ir por García Cabeza de Vaca, van a ir por García Cabeza de Vaca. Es decir, está en el pragmatismo cortoplacista más impresionante el gobierno para tratar de ganar de todo a 3 meses de la elección, Sabino. Mire, yo creo que tenemos que hacer un poco de memoria de lo que han significado los gobernadores en el proceso de transición democrática. Los gobernadores para Vicente Fox, para Felipe Calderón y para el propio Enrique Peña Nieto fueron contrapesos. El propio Enrique Peña Nieto salió de los gobernadores, el propio López Obrador viene de haber sido un gobernador de la capital de la República
Y a lo largo del periodo del proceso de transición democrática, los gobernadores se han consolidado como un contrapeso, como el refugio de las oposiciones, como el espacio político en donde la democracia ha tenido un contrapeso. Y esto lo entiende perfectamente bien López Obrador, y López Obrador ha dedicado tiempo a cada uno de los actores políticos de México. Le ha dedicado tiempo a los órganos autónomos, le ha dedicado tiempo al Congreso, le ha dedicado tiempo a los partidos, le ha dedicado tiempo a los empresarios, a los medios de comunicación, y el turno de los gobernadores que lo han retado, que fragmentaron la CONAGO, que se han puesto a cuestionarlo y a criticarlo, y que él claramente entiende el poder que pueden llegar a tener si los deja correr. Esta es una elección muy importante, porque vamos a tener el relevo de 15 gobernadores. En esta elección va a haber 15 gobernadores nuevos, y de los 15 gobernadores, el PRI pone en la mesa 8 de sus 12 gobernadores. El PAN pone en la mesa 4 de sus 9 gobernadores. Morena se juega 1 de 6 y el PRD se juega la mitad, 1 de 2. O sea, estamos hablando de un proceso en donde el PRI pierde mucho, en donde el PAN puede perder mucho, en donde Morena puede ganar mucho, y donde el cambio de esta configuración del mapa electoral de los gobernadores puede transformar profundamente rumbo al 24. Yo he sostenido y sostengo que lo que le importa al presidente es la sucesión presidencial. Lo que está preparando el presidente es el 24. El 21 es una aduana de paso que sí le importa, pero de manera distinta. Y lo que todos los actores deben estar pensando también es el 24. Creo que esto le pega a un gobernador clave para Acción Nacional. Creo que amaga a todos los gobernadores. Y en el más puro estilo del presidente López Obrador, pues no es un tema sustantivo en cuanto a que llegue a feliz término una investigación, y que ojalá, si hay corrupción y si en esas 9 cajas que tú, yo no, y los analistas no conocemos, si hay algo en donde hubo corrupción, pues que se juzgue de manera correcta. Pero no se va a poder juzgar, y déjame hacer una precisión de lo que ahorita señalaban del juicio político. No es un juicio político. Se trata un tema político, pero nuestra Constitución establece 2 figuras. La del juicio político, en donde el Senado de la República se convierte en juez, donde hay una fiscalía, donde hay un procedimiento, y otra es esto que se llama declaración de procedencia, en donde la Cámara de Diputados por sí sola establece, retira una inmunidad procesal a los funcionarios de un gobierno local para proceder a que el Congreso del Estado establezca, dice el artículo 111, lo que en derecho le corresponde. Aquí hay 2 visiones. La mayor parte de la doctrina dice que lo que pasará a continuación es que la Cámara de Diputados, en donde tiene mayoría Morena, votará este juicio de procedencia, y con eso se lo mandará al Congreso del Estado. En el Congreso del Estado hay mayoría panista y se atorará el asunto. ¿Qué tienes con eso? No tendrás justicia, no tendrás un juicio, la Fiscalía no podría tener acceso a detener a Cabeza de Vaca y a someterlo a proceso, y lo que tendríamos sería un tongo mediático que tiene una enorme utilidad electoral para el presidente. ¿Qué pasa si eventualmente se interpreta que el 111 tiene una aplicación directa, que no tiene que ir al Congreso? Porque cuidado, esto nunca lo hemos aplicado, nunca hemos tenido una declaración de procedencia. Históricamente, los gobernadores renuncian antes de la declaración de procedencia. La última experiencia que tuvimos fue en Quintana Roo con el gobernador del estado, y renunció antes de que esto se diera. Entonces, cuidado, porque esto puede terminar en la Corte, y eventualmente la Corte podría decir, basta con el 111. Perdón, Sabino, y yo te quiero decir que yo estuve en los juicios de tanto de René Bejarano como de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. A ambos le quitaron el fuero. Y 2 cosas te quiero decir. Una, es un juicio político, siendo la Cámara de Diputados donde se oyen los argumentos y donde se vota, acaba siendo un juicio político. 1. Y 2... Sí, pero las figuras jurídicas son diferentes. Les quitaron el fuero tanto a López Obrador como a René Bejarano, para que luego la justicia los pudiera juzgar. Aquí lo que no hemos experimentado y lo que no tenemos precedente es en el hecho de que un Congreso local tenga una votación respecto a su gobernador después de una votación de la Cámara de Diputados. De esto no hay precedente, no lo hemos experimentado. Ok. A ver, Blanca,
Yo quisiera regresar al tema político porque me parece, yo insisto, estoy cada vez más convencido, faltan 3 meses para la elección. Dice Sabino, y yo creo que tiene razón, de que a lo que le importa al presidente es el 24 más que el 21, pero el 24 pasa por el 21, van por todas las canicas, y si hay que mover un hilito por acá, lo mueven por acá, si hay que mover otro hilito por allá, lo van a mover. Está en una operación política realmente muy impresionante, Blanca. Coincido totalmente contigo, Leo, ya lo mencionaba yo en mi primera intervención, esto nos indica, junto con otras cosas, que están dispuestos además para conseguir todas las canicas, a poner toda la carne del asado, ¿no? A echar mano de lo que sea. Yo creo que el 24 sin duda es importante y como lo puso Sabino, el 21 es una especie de paso, de aduana hacia el 24, pero el 21 también es importante en sí mismo, ¿sí? Puedes tener un presidente, digamos, bastante debilitado si no se mantiene, sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados, en la segunda parte del sexenio, que de por sí ya sabemos que en términos generales, digamos, aunque muchas veces Andrés Manuel viola algunas de las regularidades empíricas que habíamos visto en el pasado, que en la segunda parte de los sexenios los presidentes suelen ser un poco más débiles que al principio, ¿sí? O sea, van como agotando su capital político, van perdiendo parte de su capital. Si encima perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, como ha venido ocurriendo en las intermedias desde hace ya varias veces en México, ¿sí? Como suele ocurrir, además, el desgaste del gobierno, le pasa eso a los partidos en el gobierno en muchas partes del mundo, pues sí tendría un costo importante para su gestión. El presidente nos ha venido diciendo desde el comienzo que él está impulsando una transformación de fondo, la cuarta transformación, el cambio de régimen, como quiera que lo llamemos, y primero nos dijo que en un año ya iba a poder completarlo, luego ya dijo que necesitaba otro año, se le atravesó la pandemia, pues va a necesitar los 6 años para poder hacer esto. Y el hecho mismo de que esté como tan aceleradamente, lo que vimos, por ejemplo, esta semana en la ley de la industria eléctrica, ¿no? O sea, que de plano ya suspendieron el Parlamento abierto para pasarla así a todo vapor, la aprobación de esa reforma, de esa iniciativa de reforma, nos habla de que sí es un presidente con prisa, ¿sí? Y que están aprovechando que ahorita tienen esa mayoría. Y perderla sí me parece que tendría un costo importante en términos de su capacidad para cumplir lo que él se ha fijado como meta, que es esta transformación de fondo, evitar que regrese el pasado, hacer imposible, digamos, el regreso del viejo régimen, etc. Entonces, considero que efectivamente, más allá de que, y aprecio mucho también las precisiones jurídicas que nos aporta Sabino, más allá de cómo se llame, ¿sí? Que entiendo que es diferente el juicio político que este juicio de desafuero en su definición estricta, ¿sí? Pues tiene, creo, en este caso, y por su timing, por la temporalidad del hecho, una connotación y una intencionalidad claramente política. Y sin negar que, desde luego, es muy importante esto de cara al 24, creo que no tenemos que descontar la importancia que tiene el 21 para la segunda parte del mandato. Claro. Luis, tú hablabas de las consecuencias que esto puede tener a mediano y largo plazo. Efectivamente, tenemos una larguísima, vieja tradición en México de utilizar a las instituciones judiciales con fines políticos. Se le aplicaron a Josefina Vázquez Mota en el 2017, se le aplicaron a Ricardo Anaya en el 2018. Parecería que se la están aplicando ahora en el 2021 a García Cabeza de Vaca. Y el problema es que cuando dices eso, parece que estás defendiendo al gobernador. El gobernador que se defienda, pero aquí el tema es, como tú dices, o sea, finalmente también hay una consecuencia importante para la democracia entendida como este régimen de separación de poderes, Luis. Sin duda, yo creo que es el tema en el fondo más importante. O sea, toda la lucha que ha habido en los últimos 40 años a favor de la democracia implican limitar los poderes metaconstitucionales del presidente de la República, que en México durante décadas se comportó como si el país fuera de él, en el sentido de ser dueño
de los activos, de las personas, de los bienes, del futuro. Estamos regresando a un país donde para considerar abrir una planta tienes que pensar si le gusta o no al presidente de la República. Bueno, pues eso es una señal de un país que no es viable en el mundo globalizado, competitivo de hoy. Entonces, si todo tiene que pasar por ese tamiz, pues estamos creo que muy mal parados. Y aquí hay una institución súper importante, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que es la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía hoy en día es constitucionalmente independiente y es la que tiene que tomar las decisiones en materia de argumentar el aspecto jurídico en el juicio político que va a sufrir en la Cámara de Diputados, en el sentido que los diputados van a votar políticamente más que en materia de los argumentos jurídicos. Ya veremos qué tipo de pruebas presentan, ¿no? Pero también está en juego la independencia del fiscal general de la República, que es súper importante, porque el fiscal general de la República, hay que recordar, no fue elegido solamente para este sexenio, sino que es transeccional, con el objetivo de que pueda esa persona, en este caso el licenciado Gertz Manero, ejercer de manera independiente el papel tan importante de ministerio público, ¿no? Entonces, el problema de todos los que hemos estado en esta mesa y otras que yo he escuchado, todo el mundo supone que esto es político, lo que quiere decir que todo el mundo cree firmemente de que en México no hay independencia por parte del fiscal, y eso creo que es de una gravedad tremenda. Oye, y no, yo no quiero dejar pasar que también el papel de aquí del legislativo, en eso lo decía Blanca con el tema de la reforma eléctrica. Durante años yo escuché a la izquierda criticando a los diputados y senadores del PRI, diciéndole que eran levantadedos, empleados del presidente, que no tenían independencia. Bueno, pues acabaron siendo igualitos en ese sentido y yo estoy seguro. No sé si tengas tú alguna duda, Sabino, de que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados va a quitarle el fuero a García Cabeza de Vaca, independientemente de las pruebas que presente Gertz Manero. ¿O tú tienes alguna duda, Sabino? No, yo creo que decía Luis hace un rato que estamos regresando a otros tiempos. A lo mejor nunca nos fuimos, o nunca nos fuimos del todo. Estamos reeditando la lógica de un partido hegemónico, de un partido mayoritario, de un partido prácticamente único, y estamos desmantelando las oposiciones, o se están desmantelando solas las oposiciones. López Obrador, yo quisiera traer a la mesa el que López Obrador tiene una enorme legitimidad política. No es la legitimidad solamente de una elección de 30 millones de votos, es la legitimidad de encabezar una representación social, una representación ciudadana. Y el presidente de la República tiene estas capas de legitimidad y tiene una última, que es el botón rojo de emergencia, que es el tema de la corrupción. Cuando le haga falta toda la demás legitimidad, cuando le falte popularidad, cuando se equivoque en lo que le haga falta, tiene el arma de la corrupción en donde apriete. Puede encontrarse historias del pasado de los actores y que en este momento está constituyendo un amago. ¿Qué era lo deseable en términos de su visión? Que su legitimidad la utilizara para construir una nueva legalidad y que pudiéramos juzgar correctamente a quienes sí han cometido actos de corrupción. Pero en este momento es una amenaza en donde muchos actores políticos se inhiben, en donde esto amaga e inhibe a todos los gobernadores, esto amaga a otros actores políticos que no van a desplegar todo su potencial en una democracia. Y esto puede consolidar. Y yo no lo centraría solamente en el partido hegemónico de Morena, porque siempre he dicho aquí que creo que el movimiento de López Obrador es más amplio que solamente Morena. Lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, es un presidente de la República con Morena, que lo controla, con otros partidos políticos que van a tener alto nivel de control si conservan su registro y llegan a tener su bancada, e incluso partidos opositores, entre comillas, que están ya prácticamente capturados por López Obrador. ¿Qué papel de opositores han jugado varios gobernadores priistas, por ejemplo? Son francamente López Obradoristas y no pertenecen a Morena. Entonces, lo que estamos viendo es un desmantelamiento del proceso
proceso de transición democrática pone en duda la consolidación democrática y creo que pone en riesgo el proyecto de izquierda institucional. Y esto es lo que tenemos que poner en la mesa cuando emprende una batalla, no por defender al gobernador de Acción Nacional, como bien lo decías, sino por defender que se lleve a cabo con criterios que resistan un análisis. No había otro gobernador en el tablero. ¿Por qué empiezan con este gobernador? ¿Por qué en el estado de Tamaulipas? Y por cierto, la descomposición en el estado, que no lo hemos abordado, porque ahí hay dos exgobernadores sometidos a proceso, 3 cárteles de la droga metidos, un gobernador asesinado hace 10 años. O sea, el nivel de descomposición política de Tamaulipas también es un tema a comentar y a discutir. A ver, y tú dices que ¿por qué García Cabeza de Vaca? Que el presidente siempre puede echar la mano al tema de la corrupción. Yo creo que aquí la gran apuesta era el caso de Lozoya, y creo que se les cayó, y se les cayó coincidentemente cuando salió el video del hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo dinero. Quién sabe de dónde salió, ¿verdad?, ese video, pero ya hoy no hablamos de Lozoya, hoy hablamos de García Cabeza de Vaca. Entonces, aquí lo interesante, Blanca, en todo caso, es que siempre pueden encontrar a alguien, y si no García Cabeza de Vaca, pues está Sandoval, el de Nayarit, y si no, bueno, es que esa podredumbre, que es lo que le dio legitimidad a López Obrador, pues ese es el punto. Siempre puede, si no jala lo de Lozoya, pues aviéntate por este otro, por este, y la lista es interminable. Eso es lo increíble. Tenemos que ir concluyendo, 1 minuto cada uno, por favor. Blanca, comienza. Efectivamente, tiene reservas inagotables de casos que procesar, sí, de corrupción el presidente de la República. Me gustaría, terminando, hablar del asunto del uso político de la justicia. Creo que ese es un gran tema que tendríamos que discutir, que ojalá tengamos oportunidad de hacerlo puntualmente. Coincido con Sabino en que aquí más bien no ha cambiado nada, ¿sí? Tampoco ha sido claro, en este caso sí creo que hay como un punto ciego importante en el proyecto de cambio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No tenemos realmente un proyecto de cambio en materia de procuración y administración de justicia. Y ha dicho de muchas maneras, además, emblemáticamente, que la justicia está por encima de la ley, que tampoco cree necesariamente tanto en las instituciones jurídicas, por un conjunto de razones. En parte tiene razón, en parte no, pero vemos ahí más continuidad que cambio con respecto al pasado, y es un tema que creo que, como bien dice Luis, es uno de los temas más de largo plazo al que le tendríamos que prestar mayor atención. Me han dado la idea de un gran debate que tenemos que tener, de qué sí cambió y qué no cambió en México, porque yo creo que de que cambiaron muchas cosas, sí cambiaron del México que nos tocó vivir cuando éramos jóvenes. Ya estamos medio viejitos, ¿o? No, apenas fue ayer. No, pero está bueno ese tema, ¿no? Que sí cambió, porque yo creo que sí cambiaron muchas cosas. Es la vieja discusión de cuándo hay un nuevo régimen político, qué instituciones del régimen antiguo quedan en lo nuevo, ¿no? Pero bueno, te toca tu conclusión, Luis, 1 minuto, por favor. Sí, el problema es que si tú percibes o concibes la cuarta transformación como la centralización del poder, en donde vas a tener al final del día las decisiones más concentradas y menos democracia, vamos a regresar a un régimen concesionario donde va a imperar la corrupción y va a imperar la exclusión. Porque si le damos el beneficio de la duda y decimos el presidente López Obrador es una persona bien intencionada y él no va a malutilizar o abusar de su poder, su sucesor o sus sucesores en el futuro lo harán. Porque la naturaleza política es así. Lo que requiere son instituciones sólidas, y el presidente fue electo precisamente para implementar una diferente relación entre la clase política y la sociedad, donde impere el derecho y donde imperen también las instituciones. Y creo que al mermar las instituciones, abusar de un juicio político o abusar de la autonomía del fiscal general de la República o de la Autoridad Superior de la Federación y un gran etcétera, el presidente está haciendo un flaco favor para la institucionalización de las cosas que a él más le importan, que es la lucha contra la pobreza
la inclusión de las personas, la expansión de las oportunidades para todos, porque sin esas instituciones nada de eso se va a dar, porque al final del día, cuando tú concentras el poder, terminas concentrando las decisiones, la corrupción y la exclusión. Como decía Madison, si los hombres fuéramos ángeles, no se necesitaría gobierno, ¿no? Y yo incluiría gobierno con contrapesos. Pero bueno, una última conclusión, Sabino, por favor. Yo creo que para el análisis de este y de otros temas, lo que tenemos que entender es que el responsable de esto no está siendo en todo López Obrador, de que efectivamente todos los buenos tiempos de la democracia, estamos como Clinton, the good old times that never was, los buenos viejos tiempos que nunca fueron. ¿Estamos extrañando qué? Estamos extrañando la toma de decisiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde Luis Videgaray decidía y un par de personas más. O sea, tengamos cuidado con lo que decimos, porque yo creo que la legitimidad de López Obrador es el factor central del análisis de los próximos 3 años. Y la legitimidad de López Obrador... A ver, Sabino, ¿hoy estamos mejor que en las épocas de Peña Nieto? Es que hay un tema de exclusión social, Leo. O sea, no podemos negar que en un proceso de modernización económica excluimos a 50 o 60 millones de personas. Por eso, hoy estamos mejor que hace 2 años. No puedo negar, es que, espérame, lo que pasa es que no puedo negar los gobernadores que estuvieron en la picota, no puedo negar la corrupción bueno, a ver, no creo que se haya dado la solución. Y no creo que esté dando la solución. Estoy explicando por qué está llegando este señor al poder y el nivel de legitimidad política con el que está operando. O sea, no podemos solamente estar esperando, diciendo que él es el responsable de algo que efectivamente hay que hacernos cargo de las malas decisiones que se tuvieron en un periodo, y pasa por injusticia social, y pasa por pobreza, y pasa por desigualdad. La legitimidad hoy de López Obrador hay que revisarla, porque la gente le cree, lo siente propio, aunque sus políticas públicas sean muy malas, que pueden serlo, y comparto contigo el balance de que son muy malas las políticas públicas, pero la gente lo siente suyo, es propio. Hay un segmento de la sociedad que le sigue dando un voto de popularidad. Un gobierno con los errores que ha cometido López Obrador en esta epidemia, si ya se hubiera caído o tendría niveles de popularidad de 1 dígito. Y este señor conserva ciertos niveles de popularidad, y de eso hay que hacernos cargo, y creo que hay que estudiarlo. Porque el pasado que estamos añorando o que estamos anhelando no era ni tan glorioso, ni tan maravilloso, ni tan exitoso, y la prueba de ello se llama Andrés Manuel López Obrador. Él está en el poder precisamente porque se cometieron una gran cantidad de errores, y de eso es lo que yo llamo a hacernos cargo. Bueno, ya salió también otro posible tema de debate para el futuro, que es si estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero bueno, lo que añoramos es el futuro, no el pasado. El que añora el pasado es el presidente de la República, que quiere regresar a un modelo que resultó desde el punto de vista fallido. Nosotros queremos queremos regresar al pasado inmediato. Yo he tenido problemas de plomería mucho tiempo en mi casa y estuve tapando con alfombras el problema en el piso. Y finalmente llamo a los plomeros a que destapen toda la cañería. Ahorita mismo que están los plomeros, estamos pésimos, pero estamos en la posibilidad de sacar adelante el problema y no seguirlo tapando con alfombras. Pues no sé, pero a la plomería que quieren poner allá abajo ya es una plomería con una tecnología que ya no funciona. Pero bueno, me encanta que se ponga bueno el debate, pero ya nos tenemos que ir, oigan, ya nos tenemos que ir. Que nos está alentando. Me pagan por provocarlos, ni modo, así es. Ya lo debatiremos. Gracias, Blanca, Sabino, gracias, Luis, buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a hablar con Eduardo Guerrero, lo que está pasando en el centro del país, un incremento en la violencia en vísperas de las elecciones. Regresamos.